¿Cómo le fue en el parcial? Bien. Bien. Bueno, hoy vamos a continuar con árboles. ¿De la clase pasada había quedado alguna duda? Habíamos visto la definición de árbol, árboles binarios, nodos con dos hijos, subárbol izquierdo y derecho, los árboles binarios de búsqueda, donde el árbol binario estaba ordenado para poder buscar, y una mejora al binario de búsqueda, el árbol ABL, que nos permitía estar balanceados y minimizaba el tiempo de búsqueda. Este árbol ABL tenía 4 rotaciones que al momento de insertar reacomodaban el árbol y lo dejaban balanceado. Hoy vamos a ver una mejora más, que es el árbol B, y una mini mejora más, que es el árbol B estrella. Bueno, acá empezamos con los árboles B. La idea del árbol B es agregar más claves en el nodo, tantas como se necesiten. En un primer momento se había pensado para que equiparar el nodo con la estructura del disco y poder acceder más rápidamente a los índices que se guardaban en disco. Y fue como el primer índice de acorde de gran velocidad para una tabla en una base de datos. La idea es que al tener más claves por nodo, al acceder al nodo ya podemos resolver más rápido la búsqueda o mantener en un índice grande muchísimas más claves que las que tendríamos en un árbol binario. Entonces el algoritmo de búsqueda iba a ser más rápido. Lo único que como en ese entonces la memoria RAM no era gran cosa, se guardaba en disco y al acceder al disco se tenía que hacer una estructura de memoria en el nodo equiparable al cómo se guarda la información en disco, un estudio UAI, para mejorar la velocidad de lectura del índice. El nodo del árbol B vamos a tener, este sería un nodo, y vamos a tener tantas claves guardadas como el orden del árbol sea. Lo que sí va a pasar es que este K1 va a estar ordenado dentro del nodo. Yo puedo tener, no sé, 10 claves, pero K1 va a ser menor a K2, K2 va a ser menor a K3, y así va a estar ordenado, tal como venía pasando en el árbol binario de búsqueda. Vamos a tener ordenados los valores dentro del nodo. Y una cosa más que va a pasar es que por cada nodo vamos a tener K claves, en este caso 3, pero vamos a tener
un hijo más que las claves. Entonces vamos por este nodo de árbol B, vamos a tener un hijo acá, un hijo acá, un hijo acá y un hijo acá. Entonces tenemos muchas claves y muchos hijos. Fíjense que si yo accedo al primer nivel del árbol, ya en el primer acceso al nodo tengo 3 claves en este caso, pero si paso al segundo nivel, ya tengo 4 por 3, 12 valores más en todos los hijos, lo cual agranda muchísimo el tamaño del árbol. El árbol se vuelve muy frondoso, crece para los costados y no en altura, que la altura es lo que me cuesta para llegar a las claves. Un ejemplo de nodo, por ejemplo, el nodo raíz de un árbol B, 10, 43 y 70, y no tiene segundo nivel. Acá van a salir los hijos. Todos los hijos que estén a la izquierda de K1 van a ser menores, inclusive los nodos hijos de hijos de hijos. Todo lo que cuelga de este subárbol B va a ser menor que K1. Todo lo que cuelga de este subárbol va a ser mayor a K1 y menor a K2. De este subárbol va a ser mayor a K2 y menor a K3. Y de este subárbol va a ser mayor a K3. Todo lo que se inserte va a tener la forma de este nodo. Va a pasar que este nodo, vamos a definirle el orden, que sería la cantidad de hijos. Tiene orden m si sus nodos pueden contener hasta un máximo de m hijos. En este caso es orden 5. Quiere decir que un nodo puede tener como máximo m hijos y m-1 claves, porque tiene que tener un hijo izquierda y una derecha. Cada clave tiene 2 hijos. Para hacer mantener todas estas condiciones, va a haber un algoritmo de inserción. Lo mismo que pasaba con el ABL. El algoritmo de inserción es un poquito más complejo para mantener la estructura equilibrada. También tenemos un mínimo de hijos, de claves, perdón. Si yo tengo 5 menos 1, 4, dividido 2, 2. El nodo puede nacer solo cuando tiene 2 claves. No puede nacer un nodo con una clave, salvo que sea la raíz. Para todos los hijos vamos a tener la mitad más 1 de hijos. Cuando yo tengo la raíz del árbol B, yo tengo mi árbol B vacío, un puntero nulo. Pero cuando esto va insertándose, supónganse, insertar uno, 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo primero que tenemos que definir es el grado. Supongan 3. Entonces, como máximo, según lo que hablamos acá, si tenemos el orden, vamos a tener
3 menos 2 claves máximas, 3 menos 1, 2 claves máximas y 3 hijos. Cuando yo inserto el primer valor, el 1, la raíz no tiene que cumplir esta condición. Si yo inserto el 2, hasta acá sigue teniendo 3 menos 1 claves máximas. Esto cumple. Ahora cuando yo quiero insertar el 3, esto ya no cumple la cantidad de claves máximas. Originalmente esto tenía los hijos en null, pero cuando yo me paso la cantidad de claves, lo que se hace es, se sube el del medio, acá queda un 2, acá queda un 1 y acá queda un 3. Entonces tengo un árbol con 2 niveles, el nodo se partió, el nodo subió, el del 2, que es el central, y este nodo con el 1 pasó a ser el hijo izquierdo y el nodo con el 3 pasó a ser el hijo derecho. Y todo tiene null. Si yo sigo insertando el 4, después va a venir el 5, acá nuevamente me paso de la cantidad máxima de claves, que es 2, y sube el 4. Acá me queda el 1, acá me queda el 3, acá me queda el 2, acá sube el 4 y acá me queda el 5. Entonces de esta forma el árbol siempre va creciendo hacia los costados. Es muy frondoso. Esta es la idea del árbol B. En cada nodo mantener varias claves y es un árbol n-ario y no es un árbol binario. Vamos a hacer un ejemplo de inserción un poquito más complejo. Yo a este árbol le quiero insertar el 10. Como es menor al 30, vengo al subárbol izquierdo y lo inserto acá. Quiero insertar el 32. Fíjense que este tiene como máximo 5 hijos y 4 claves. El 32 es mayor al
al nodo, al 30, vengo al subárbol izquierdo, derecho, corro todo para allá e inserto el 32. Ahora quiero insertar el 9, pero el 9 es menor al 30 y es menor al 10. Pero acá, como estoy en una hoja, lo tengo que insertar. Y al insertarlo, acá va el 10. Me sobrepasa la cantidad. Entonces, cuando me sobrepaso la cantidad máxima de claves por nodo, este splitea, se parte el nodo en 3 y sube el valor del medio. El valor del medio sube hacia el nodo de arriba, que otra vez se vuelve a evaluar si esto llegó a la cantidad máxima de claves y sube al siguiente. En este caso no pasa, entonces el nodo queda con 4 claves, 2 vacías y 2 llenas. La otra parte del nodo lo mismo. Este es el nodo que existía. Y el nodo raíz que tenía 3 claves vacías, pero como subió el 9, ahora tiene 2 claves vacías. ¿Se entiende la estructura del nodo, la relación de hijos y claves y cómo se splitea? Este no tiene rotaciones como la ABL, simplemente los valores se guardan en las hojas y cuando no sirve, no entran más claves, splitea y sube una clave. Eliminar. Para eliminar pasa lo mismo. Voy a buscar el valor, lo ubico, siempre arranco por el nodo raíz, y al ubicarlo, el 87, lo elimino. En este caso, ¿qué va a pasar? A lo sumo, no cumplo con la regla de la cantidad mínima de claves. La cantidad mínima de claves para acá es 2. En este caso tengo 4, así que borro 1, me quedan 3. No pasa nada. Simplemente elimino y listo. En este caso, al eliminar, me queda que el nodo tiene una clave, con lo cual queda en estado inválido. Lo que se hace en este caso es, se le pide un valor al nodo que antecede, el hijo izquierdo o al hijo derecho, para poder promover al siguiente nivel. En este caso, el nodo de hijo izquierdo tiene y me sube el 28. Y todo otra vez los nodos siguen siendo válidos. Si yo quiero subir y tiene el mínimo, tanto el hijo izquierdo como el hijo derecho, tengo que unir los nodos. Supongamos que acá quiero eliminar el 3. El 3 tiene el caso este, que el hijo izquierdo y el hijo derecho están con el mínimo valor. Entonces subo un valor, pero hace que este me quede inválido. Los junto a todos y completo el nodo.
Y ahí me quedó válido todo. Entonces, cuando puedo, le pido al hijo izquierdo o al hijo derecho. Si ambos no tienen, junto todo y hago un gran nodo. Desde el punto de vista del árbol, desde el punto de vista del usuario del árbol, tiene las mismas prestaciones que un árbol binario de búsqueda. Puedo insertar, eliminar y buscar. Pero tenemos un rendimiento mejor, también una complejidad peor en el desarrollo. Y al poder darle el tamaño a un tamaño que nos convenga para acceder a disco, se vuelven muy rápidos al uso de índices. Acá lo mismo que en el simulador del árbol ABL, también podemos hacer el paso a paso con los ejercicios de examen. Inserto el 1, el 2, ahí insertar el 3, pasa esto, que se splitea, el 4, el 5, y ahí se splitea, igual que nos venía pasando el 6. Fíjense cómo resuelve y esto no se degenera nunca, no termina nunca en una lista degenerada como nos pasaba con el árbol binario. Al insertar ordenado nos queda el árbol completo directamente. Mucho más balanceado que el árbol ABL. Bien, con esto tenemos cubierto el árbol B. Este entra siempre en el final. A, B, L y B es un tema seguro del final. A este árbol, al B, le dieron una mejora más, que es para poder acceder aleatoriamente a los valores de la estructura que veníamos teniendo. La idea sería repetir todos los valores que están en la clave padre en las hojas. Entonces me queda todos los valores, aunque estén repetidos, en las hojas y se linkean las hojas entre sí. Entonces, si yo recorro las hojas como si fuera un vector, puedo acceder de manera secuencial y rápida a todo el árbol. Cosa que si lo tengo que hacer el recorrido in orden de un árbol B normal, me tardaría mucho en recorrer todo. En cambio, con el B+, recorro todas las hojas que están linkeadas y puedo acceder fácilmente a todos los valores. Puedo resolver las mismas operaciones. Por ejemplo, la búsqueda, la inserción, que además de insertar el valor
en la posición donde va, lo vuelvo a insertar en la hoja o el borrado. Lo mismo, si lo elimino en la hoja y si lo encuentro en la estructura interna, también lo elimino. Esto también tiene un simulador. Por ejemplo, inserto el 1, inserto el 2 y ahora cuando inserto el 3, promueve el 2 hacia arriba, tal cual pasaba acá. Pero como es un árbol B+, repite el valor promovido hacia el padre, que es el 2, y lo pone en el nodo hijo. Y a su vez, linkea los nodos para poder recorrer secuencialmente todos los hijos. Inserto el 4, sube el 3, entonces lo repite. El 5. ¿Qué desventaja tiene este árbol con respecto al árbol B? Ocupa más lugar porque tiene claves repetidas. Para la misma cantidad de valores es más alto el árbol porque al tener más claves repetidas hace que su altura sea mayor, por lo tanto su búsqueda es lenta, es un toque más lenta, pero tiene la ventaja que yo recorro secuencialmente todas las hojas y podemos recorrer todo el árbol de manera secuencial. Y acá dejo el simulador. Bueno, con esto terminaríamos el recorrido con todos los árboles tradicionales. Árboles binarios, binario de búsqueda, BL, árbol B y árbol B más. Ahora lo que vamos a ver es otra aplicación de los árboles. Vamos a ver la escala de prioridad y los árboles heap, que no es porque estén en memoria dinámica. ¿De árboles alguna consulta? Bien, el tipo de dato de colas con prioridad es una cola, la que vimos en la clase pasada, hace unas clases, que tienen un colector común, pero al momento de insertar uno en la cola, le podemos dar una prioridad, cosa que ese elemento insertado se anteceda a otros elementos que están con menor prioridad. Eso hay varias formas de implementarlo. Una puede ser, yo agarro un mensaje de mucha prioridad y en la cola tengo ordenados según la prioridad los mensajes. Cosa que cuando alguno saque un valor de la cola, saca los primeros de más baja prioridad. Después cuando se acaban,
sacan los siguientes y después los que siguen. Entonces, de esta forma, con una sola cola, puedo reordenar los mensajes y darle una cola de prioridad. Otra forma de implementar la prioridad es utilizar una cola dentro de mi TDA, una cola para cada prioridad. Entonces tengo todos los mensajes de prioridad 1, todos los mensajes de prioridad 2, y así sucesivamente. Tengo tantas colas como prioridades tengo. Entonces esto es una implementación un poquito más compleja, pero puedo, al momento de dar de alta un elemento, elegir en qué prioridad va a estar. Yo acá en ambas implementaciones puedo tener que se repita la prioridad y dentro de esa prioridad son equivalentes los mensajes en cuanto a prioridad. Lo mismo que acá, yo acá tengo 3 mensajes de prioridad 1, este no se saltea por entrar último a los mensajes de su misma prioridad. Esto sí funciona como una cola normal, lo mismo que acá el 3. A medida que se van acolando, ingresan en la cola y quedan ahí. Entonces, esta prioridad es la 3, esta es la 2, esta es la 1, y cuando viene alguien a sacar los mensajes, leen de la cola con prioridad más alta. Siempre que yo extraigo del frente, me voy a sacar en este el de menor prioridad, pero en este puedo sacar todo del frente de acá, termino, saco de acá, y el TDA va manejando cuál frente de cuál, todos los frentes que yo tenga internos, es el siguiente. Bueno, acá tenemos varias formas de implementar. En vez de hacerlo con una cola, puede ser un vector o una lista. Pero vamos a implementarlo con montículos o un árbol heap. Para eso vamos a ver qué sería un árbol heap. El heap no es la zona de memoria que está en el heap, sino es su nombre. El árbol heap es una estructura de árbol binaria de búsqueda, pero en vez de estar ordenado de subárbol izquierdo y subárbol derecho, tiene otro orden. Lo bueno es que siempre un árbol heap que se arma va a ir teniendo un aspecto de este, va a estar completo. Casi triangular de balanceo. Pero siempre del lado izquierdo va a tener todos los nodos llenos y se van a ir llenando a medida que va avanzando hacia la derecha. Nosotros vamos a tener dos tipos de árbol heap. El heap de máximo, donde todo padre es mayor a sus niveles hijos, no así entre hermanos, o el heap de mínimo, donde todo padre es menor a sus nuevos hijos. Te podemos completar el heap
de máximo o el heap de mínimo. Entre hermanos no existe un orden particular. Una opción muy recurrente es armar este árbol en un vector. Si yo recorro este árbol de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, el 2 lo pongo en la primera posición, el 10, el 8, el 15, 12, 11, 13, 30, 27 y 29. Esto me queda el árbol heap en este vector. Y con esta fórmula puedo sacar que las posiciones de 2 por k más 1 y 2 por k más 2 son los hijos del nodo k. Entonces tengo acceso rápido a sus contenidos desde un vector. Cosa que si yo lo tengo que hacer desde un árbol, tendría que acceder al nodo, acceder al nodo, acceder al nodo, y eso tardaría muchísimo más. De esta forma tengo una implementación de un árbol en un vector y termina pasando que tengo acceso directo a los nodos de un árbol. En estos árboles heap, así como vimos, podemos dar altas y bajas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se da las altas y las bajas. Si yo quiero eliminar un valor, elimino la raíz, paso el último valor y acá tengo que switchear. Como este es un heap de mínimo, entre los valores, el más chico hacia arriba. El más chico de los tres es el 8 y lo switcheo con el 29. Luego hago lo mismo el 29 con el 11 y me queda un heap restaurado. Para analizar el costo de cuánto me costó dar la baja de este nodo, básicamente es el recorrido de todo el árbol y esto es logaritmo en base 2 de n. Acá tenemos el mismo caso que vimos recién, pero en un vector. Eliminamos el 2, pasa el 29 y tengo que comparar dentro del vector el 29 con sus dos hijos, intercambio con el 8 y ahora el 29 con sus dos hijos, intercambio con el 11 y el 29 ya no da el largo del vector para tener los dos hijos. O sea, pasa lo mismo que acá. Nada más que lo hice con acceso directo. Lo mismo pasaría si estamos en un heap de máximo. Nada más que tenemos que, en vez de comparar y dejar el menor arriba, comparamos y buscamos el mayor y lo subimos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos una alta.
cuando a mí me ingresan un valor, siempre lo coloco en el nivel que más abajo, en las hojas, empezando de izquierda hacia la derecha. O sea, sería a la izquierda del 12. Cuando este esté completo, arranco en el nivel siguiente. Lo inserto y acá tengo que comparar con su padre para ir llevando el valor, en este caso que es el mínimo, porque es un heap de mínimo, hacia arriba, hasta que no haya más comparaciones. Del 9 con el 12 sube el 9 con el 10 sube el 9 con el 8 queda ahí. Y este termina siendo un árbol heap de mínima. Si hacemos la misma implementación, pero desde el array, lo cual nos permite acceso directo, insertamos el 9 en la última posición del array. Es más intuitivo que buscar el nodo que le corresponde. Luego comparamos según la fórmula de -1 dividido 2 con esta posición. Buscamos el mínimo, intercambiamos, buscamos la posición dividido 2 con el 10, intercambiamos y luego buscamos con la posición dividido 2. Como no pasa nada, porque no es menor, no intercambiamos y el árbol queda restaurado. ¿Cuál es el costo de dar de alta? Lo mismo que recorrer el árbol en su altura. A lo sumo cambiamos desde la base y termina siendo la raíz. Termina siendo que es un logaritmo en base 2 de n. Bueno, acá vamos a ver algunas primitivas de una cola de prioridad implementada con árbol heap. Cuando hacemos la reconstrucción a este proceso, esta función la vamos a llamar heapify. Vamos a ver heap de mínimo. Acá puse una implementación de la función. Acá tenemos el vector, la longitud máxima, la posición. Acá buscamos los dos hijos según la cuenta de nuestro árbol heap dentro de las índices del vector. Comparamos si hay que rotar o no. Y hacemos lo mismo recursivamente para todos los padres. Acá, por ejemplo, tenemos el vector de este árbol heap.
el nodo padre, los hijos de los hijos, y esto no hay que correr el proceso. Empezamos, intercambiamos porque es un heap de mínimo, sube el 10, lo tenemos que ejecutar para todos los nodos. Acá ya lo hacemos sobre el otro subárbol, sube el 10, lo hacemos sobre el otro subárbol, sube el 10, sube el 5, perdón, y acá lo hacemos sobre el último árbol, donde sube el 5. Como hubo intercambio, hay que reestructurar esta parte. Sube el 10 y baja el 50. Como hubo intercambio, sube el 15 y baja el 50. Y acá nos quedó armado el heap, el árbol heap de mínimo. Que estábamos buscando. Un ejemplo de un final. Acá, por ejemplo, les pide cómo se puede armar de manera eficiente un heap de mínimo sobre este array. Es algo parecido a lo que hicimos recién, ejecutar el algoritmo de heapify. Acá tenemos un ejemplo para un árbol ABL, como habíamos visto la clase pasada. Y también tenemos, hay veces que les pedimos algoritmos, como se calcula cuántas hojas tiene un árbol ABB. Este es un árbol binario de búsqueda, no es el árbol B, y calcular su eficiencia. Acá hay otro ejercicio de árbol B, donde tienen que dar el alta al 25. Esto va a hacer que el 25 caiga acá y tengan que ir subiendo el valor hacia el padre, tal como vimos hoy, y después dar dos bajas. Estos son ejercicios típicos del final. Acá está calculado el coste, el orden. El árbol heap que vimos es el algoritmo de heap sort. Usa esto para ordenar y lo que hace es utilizar el árbol para ordenar rápidamente. Acá construimos el heap y mientras nos llegue a la posición 1, hacemos el intercambio, restamos y hacemos la función recursiva heapify.
Acá tenemos un ejemplo. Recuerden que esta es la raíz, el nivel 1 y el nivel 2. Acá yo comparo estos tres. Esto mismo que está haciendo acá es esto de agarrar de a 3. En este caso hay 2. Las secciones y subir el mínimo. Este dibujo agarra estos 3. Agarra estos 2, que sería lo mismo que este caso donde me falta un hijo. Este de máximo, está buscando el máximo. Y ya automáticamente, cuando comparo esto, me sale el 9. Como hubo intercambio, vuelvo a comparar. Sube el 7. Después se invierte el valor con la última posición. Y acá nos queda el valor más grande. Para que quede ordenado, hay que repetir esto, pero con este subárbol. Lo volvemos a procesar. Elijo los 3 valores del hijo izquierdo. Saco el máximo. Elijo los 3 valores del hijo derecho. Saco el máximo. Elijo los 3 valores de la raíz y me queda el 6. Ahí lo intercambio. Reordeno con n-1, la cantidad de nodos menos 1. Saco el 3, lo intercambio y a medida que voy intercambiando me queda el máximo siempre al final. Luego termino y este es el vector ordenado. El coste del heap sort es n por logaritmo de n. Tiene un orden de n también, pero para n grandes, esto se toma nada más que n por logaritmo de n, lo cual es un muy buen tiempo de ordenamiento. Y con esto terminamos el análisis de heap sort y del uso de colas de prioridad. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Quiere hacerme alguna consulta de algún otro tema? Bueno, con esto damos por terminada la clase y nos vemos el jueves que viene.